En los albores de los siglos que siguieron a la muerte del profeta, el sol se alzaba sobre un mundo dividido por la fe y la espada. Desde las dunas del Valle del Indo hasta los confines pedregosos de la península ibérica, el estandarte del califato ondeaba sobre ciudades conquistadas, y el murmullo de los rezos se confundía con el silbido del acero. La historia recuerda este tiempo como una era de expansión, de sabiduría y esplendor, pero bajo la arena del desierto se ocultan los ecos de otro relato, el de los que fueron obligados, los que callaron y los que murieron sin nombre. Cuando Abu Bakr, primer califa del naciente imperio islámico, tomó el poder tras la muerte del profeta en el año 632, comprendió que la fe, por sí sola, no bastaba para sostener un imperio. Las tribus árabes, libres hasta entonces, comenzaron a renegar de la nueva religión. No veían en ella una promesa divina, sino una imposición que los despojaba de su autonomía. Así nacieron las guerras de la apostasía, conocidas como las guerras Rida, un conflicto que, bajo el pretexto de preservar la fe, se convirtió en una cruzada por el control absoluto. Los cronistas como Al-Baladhuri narran con frialdad cómo las arenas de Yamamá se tiñeron de rojo. Allí, miles de hombres fueron abatidos. Quienes sobrevivieron enfrentaron una elección imposible: morir o regresar al Islam. La espada dictaba la fe, y el miedo sustituía al credo. Lo que comenzó como una defensa de la unidad religiosa se transformó en un ejercicio de poder sin límites, donde la conversión ya no era un acto del alma, sino del cuerpo amenazado. El eco de aquel terror no se detuvo en las fronteras del desierto. Siglos más tarde, durante el dominio omeya, los decretos siguieron el mismo curso. En Samarcanda, en el año 712, el general Qutayba ibn Muslim impuso un ultimátum a los zoroastrianos: aceptar el Islam, pagar tributo o ser destruidos. Y en Debal, según relata Al-Baladhuri, la resistencia fue aplastada sin piedad. Los hombres fueron ejecutados, las mujeres esclavizadas, los templos consagrados a un nuevo Dios. Los que se sometieron vivieron, los que no, desaparecieron. La paradoja era cruel. El Corán proclamaba: no hay coacción en la religión. Sin embargo, las decisiones del poder se escribían con sangre sobre la arena. Lo divino se había convertido en ley, y la ley en instrumento del miedo. Así nació el rostro oculto del califato, un sistema donde el silencio era obediencia, y la obediencia significaba supervivencia. El narrador medieval diría que, en aquellos días, la fe caminaba descalza sobre cadáveres. Y aunque los palacios crecían, aunque las mezquitas se llenaban de luz y de poesía, las ruinas de Yamamá y Debal recordaban otra verdad: el esplendor se alimenta del olvido. El imperio crecía, sí, pero también lo hacía su sombra. Desde los oasis del desierto hasta los mármoles de Damasco, los conquistadores levantaban un nuevo orden, uno que predicaba la justicia divina mientras afilaba la espada. En nombre de la paz se impuso el miedo. En nombre de la verdad se enterraron las voces. Las crónicas que sobrevivieron, guardadas en pergaminos ocultos y bibliotecas silenciosas, no celebran las victorias, sino que lamentan los sacrificios. Hablan de aldeas borradas del mapa, de niños marcados como tributo, de hombres que fingían rezar para salvar su vida. Hablan de un tiempo en que la fe dejó de ser esperanza y se convirtió en mandato. Pero incluso en medio de esa oscuridad, la historia guardó un susurro, el de los que resistieron, los que, en secreto, siguieron orando a sus dioses antiguos o soñando con su libertad perdida. Ellos no escribieron su historia, pero su dolor la esculpió. El eco de esas voces perdidas aún resuena, como si el viento del desierto las llevara de siglo en siglo, recordándonos que ningún imperio, por grande que sea, puede edificar su gloria sobre el silencio eterno. Y así termina el primer acto de este relato: el nacimiento de un poder que convirtió la fe en mandato y el alma humana en campo de batalla.
Cuando el polvo del desierto aún no se había asentado sobre la tumba del profeta, el eco de su mensaje empezó a dividir a las tribus que antes lo seguían. Algunas se negaron a pagar el zakat, el impuesto religioso, otras renunciaron abiertamente al Islam. Para Abu Bakr, aquel desafío no era solo político, era una amenaza existencial. Si la fe se fragmentaba, el imperio naciente colapsaría. Y así, en el año 632, el primer califa del Islam convirtió la palabra sagrada en decreto militar. Los cronistas de la época describen cómo se formaron los ejércitos de la fe. Los estandartes verdes se levantaron bajo el sol ardiente y los soldados marcharon entre plegarias y juramentos. No combatían por riqueza ni por territorio, sino por obediencia a un poder que afirmaba venir del cielo. Se llamó a aquella cruzada interna las guerras Ridda, las guerras de la apostasía, pero detrás de ese nombre piadoso se ocultaba una represión total. En la provincia de Yamamá, una de las más fértiles y rebeldes, la resistencia fue feroz. Hombres, mujeres y ancianos se alzaron contra las tropas califales, defendiendo no una religión, sino su derecho a elegir. Abu Bakr ordenó al general Khalid ibn al-Walid sofocar la rebelión. Lo que siguió fue una matanza. Al-Baladuri narra que las colinas se cubrieron de cuerpos, que el suelo absorbió más sangre que lluvia. Los sobrevivientes fueron llamados uno a uno, enfrentados a una elección: morir o volver al Islam. Ninguno podía escapar al juicio del poder. El mensaje fue claro. La fe, que alguna vez había sido una promesa de redención, se convirtió en un mandato sellado con fuego. Las tribus comprendieron que el califato no solo se extendía por la palabra, sino también por la espada. Y la espada no conocía compasión. Siglos más tarde, la historia repetiría el mismo patrón bajo los omeyas, una dinastía que heredó la grandeza del desierto y el hambre de control. En el año 712, el general Qutayba ibn Muslim conquistó Samarcanda, la joya de Asia Central. Según el cronista Al-Tabari, los zoroastrianos fueron convocados ante el nuevo amo de la ciudad. Se les ofreció un trato: aceptar el Islam, pagar la jizya, el impuesto de los infieles, o enfrentarse a la aniquilación. Las opciones eran tres, pero en realidad solo una significaba la vida. Algunos aceptaron y se arrodillaron. Otros, aferrados a sus creencias antiguas, fueron ejecutados públicamente. Las hogueras ardieron en las plazas, las escrituras sagradas fueron destruidas, y los templos se transformaron en mezquitas. El cambio de fe se convirtió en espectáculo, una representación del poder absoluto. En el año 711, la misma historia se repitió en Deval, en la actual región de Sind. La ciudad, gobernada por pueblos hindúes, se negó a rendirse ante los invasores omeyas. Los relatos de Al-Baladuri describen cómo, tras la conquista, las murallas fueron derribadas y los hombres masacrados. Quienes sobrevivieron fueron encadenados o sometidos a tributo. Las mujeres fueron repartidas como botín. La orden del califa era clara: los rebeldes debían ser castigados, y el castigo debía servir como advertencia para el resto del mundo. Los poetas posteriores, intentando justificar la brutalidad, escribieron que aquellos actos eran necesarios para proteger la pureza de la fe. Pero las arenas no mienten. Allí donde hubo conversión forzada, el silencio de los vencidos habló más fuerte que los himnos de los vencedores. El contraste entre la doctrina y la práctica se hizo insoportable. El Corán decía: no hay coacción en la religión. Sin embargo, los decretos de los califas parecían responder: salvo cuando el poder lo exige. Así, el ideal espiritual quedó sepultado bajo las ruinas de las ciudades conquistadas. El mundo islámico se expandía, sí, pero su crecimiento tenía un precio: el miedo. En cada frontera nueva, el mensaje era el mismo: convertíos o morid. La religión se transformó en instrumento político, la espada en su intérprete. Y con el paso de los siglos, ese método se perfeccionó, convirtiendo la fe en una forma de gobierno y la obediencia en virtud. Los cronistas europeos, siglos después,
escribirían con horror sobre aquellas campañas. No porque ignoraran la violencia de su propio continente, sino porque en el contraste con el esplendor cultural de los califatos, la contradicción resultaba insoportable. ¿Cómo podía un imperio que construía bibliotecas y observatorios científicos al mismo tiempo borrar pueblos enteros en nombre de la fe? Los historiadores árabes lo sabían también, aunque muchos callaron. Algunos, como Al-Tabari, lo registraron con una frialdad que duele. Quien se opone al mandato de Dios pierde su vida y su memoria. Esa frase resume una época en la que la religión se convirtió en arma y la historia en cómplice. Los califas aprendieron que la violencia podía mantener la unidad mejor que la palabra. Y así, los siglos del Islam temprano se levantaron sobre una paradoja. Mientras los poetas celebraban la belleza de la fe, los ejércitos destruían en su nombre. La memoria de las guerras Rida fue enterrada bajo capas de leyendas, como si la historia quisiera olvidar su propio origen. Pero el desierto, que todo lo guarda, conserva el susurro de los condenados. Cada grano de arena parece repetir lo que los cronistas callaron: que la devoción, cuando se impone con sangre, deja de ser sagrada. En los confines del mundo islámico, entre los templos destruidos y los pueblos desaparecidos, aún resuena la pregunta que nadie se atrevió a responder: ¿puede una fe que se impone por la fuerza considerarse pura? Esa pregunta, nacida entre las ruinas de Yamamá y de Bal, sigue viva en la memoria de la humanidad. Y mientras los imperios cambian de nombre, el dilema permanece. Entre la fe y la libertad, la historia siempre elige a los vencedores. Imagina por un momento el mar Mediterráneo, azul y sereno, bajo el sol del siglo IX. A primera vista, parece el mismo mar que inspiró a poetas y mercaderes, pero bajo sus aguas se esconde una verdad más amarga. En aquellas costas, desde Italia hasta Francia, los vientos no solo llevaban especias y seda, también el olor de la carne humana encadenada. El comercio florecía, sí, pero en sus muelles el oro se mezclaba con lágrimas. Durante los siglos VIII al XV, mientras los califatos del mundo islámico presumían de cultura y sabiduría, una industria silenciosa crecía en la sombra: la trata de esclavos europeos. Al-Ándalus, la joya de la civilización islámica en la península ibérica, fue su corazón palpitante. Córdoba, Sevilla y Granada, nombres que evocan arte y ciencia, también fueron los escenarios donde miles de vidas fueron compradas y vendidas como si fueran ganado. Las incursiones marítimas, conocidas como razias, se convirtieron en una práctica habitual. No eran ataques improvisados, sino operaciones militares organizadas con precisión. Los cronistas francos y árabes coinciden en que las costas del sur de Europa, Provenza, Liguria, Italia, incluso Suiza, se convirtieron en campos de caza. Los barcos musulmanes se acercaban bajo la niebla del amanecer. Desembarcaban hombres armados y en cuestión de horas aldeas enteras desaparecían. Quienes sobrevivían eran conducidos a los puertos del sur, donde comenzaba una segunda vida marcada por el yugo. Uno de los enclaves más temidos fue Fraxinetum, en la actual región de Provenza. Fundado hacia el año 890, este asentamiento musulmán sirvió como base de operaciones para campañas que se extendían por los Alpes y el corazón de Europa. Desde allí, se capturaban campesinos, jóvenes, mujeres, monjes, y se los enviaba como mercancía hacia los bulliciosos mercados de Al-Ándalus y el norte de África. En las plazas de Córdoba, los gritos del mercado se mezclaban con el llanto de los prisioneros. Los árabes los llamaban mamluk o rak'ak. Los más jóvenes y saludables se vendían a precios altísimos. Los muchachos eran entrenados como sirvientes o soldados. Las mujeres, como concubinas o esclavas domésticas. En las casas de los ricos se las exhibía como trofeos de una civilización triunfante. Algunos poetas de la época, como los citados por al-Bakri, incluso escribieron versos comparando la piel pálida de las esclavas europeas con la luz de la luna.
La belleza, en aquellos versos, era la justificación del cautiverio. Pero detrás de esa poesía, el dolor seguía latiendo. Liutprando de Cremona, un cronista europeo del siglo X, escribió horrorizado sobre el destino de sus compatriotas, hombres italianos y eslavos vendidos en Córdoba como si fueran animales. Denunció la ironía de un mundo que se proclamaba espiritual y justo, mientras comerciaba con la carne de los pueblos cristianos. El negocio era vasto y próspero. Desde el Báltico hasta el Magreb, una red compleja unía a comerciantes musulmanes, vikingos y bizantinos en una economía global de esclavos. Los puertos del norte de África y las ciudades de Oriente Medio funcionaban como nodos de un comercio que no conocía fronteras ni religión. En los registros del siglo X se menciona que los esclavos blancos, especialmente las mujeres del norte de Europa, eran los más valorados por su rareza. En Córdoba, la capital del saber, se construían palacios mientras los esclavos trabajaban en silencio. Los jardines perfumados y las fuentes de mármol ocultaban la realidad de miles de manos encallecidas que los levantaban. La convivencia, esa palabra que tanto se asocia con Al-Ándalus, existía, sí, pero solo para quienes tenían poder. Debajo de esa armonía aparente, se extendía un sistema que dependía del sometimiento y el miedo. Los cronistas musulmanes como Al-Muqaddasi y Al-Bakri no negaron el comercio, pero lo describieron como un hecho natural de su tiempo, parte del orden del mundo. En cambio, los europeos veían en ello una tragedia. Dos miradas opuestas sobre la misma herida. Una la llamaba economía, la otra pérdida. En los palacios de Córdoba, entre columnas doradas y cortinas de seda, la esclavitud se disfrazó de civilización. Algunos esclavos lograban ascender, aprender, incluso ganar la confianza de sus amos, pero su libertad nunca era completa. A veces, un soldado esclavo podía convertirse en comandante. A veces, una concubina podía ser madre de un príncipe, pero en ambos casos, su valor dependía de la voluntad de quien los poseía. La dualidad moral del califato se hizo evidente. Una cultura que preservaba el conocimiento de Aristóteles y a la vez negaba la libertad a miles de seres humanos. Mientras en las madrasas se estudiaban los principios de justicia divina, en los mercados se vendía la dignidad humana. El poeta andalusí Ibn Hazm, siglos después, escribiría una frase que, sin pretenderlo, parecía un eco de culpa. El amor y la posesión no pueden compartir el mismo corazón. Tal vez sin saberlo, resumió el dilema de toda una civilización. El esplendor de Al-Ándalus, que tanto asombra a los historiadores modernos, se erigió sobre cimientos de desigualdad. Sus calles empedradas y sus mezquitas majestuosas fueron construidas por manos que nunca conocieron la libertad. Los mismos arcos que reflejaban la luz del amanecer ocultaban las sombras del dolor. Hoy, cuando los turistas admiran la belleza de la gran mezquita de Córdoba o los palacios de Sevilla, pocos imaginan que bajo sus piedras yacen los restos de aquellos que jamás tuvieron nombre. Su historia fue borrada, su memoria silenciada, porque en cada línea escrita por los cronistas, en cada documento de venta conservado en los archivos de Toledo, se escucha el eco de los que sufrieron, los que fueron arrancados de sus hogares, los que cruzaron el mar encadenados, los que murieron soñando con regresar a su tierra. Así fue Al-Ándalus, la joya del mundo islámico, el espejo del saber y también del dolor. Un lugar donde el oro brillaba sobre los mármoles, pero el precio de ese esplendor era la humanidad perdida de miles de almas. Y mientras el sol poniente tiñe de rojo las torres de Córdoba, uno no puede evitar pensar que ese color, hermoso y trágico, es también el reflejo de la sangre que un día tiñó sus cimientos. ¿Qué hace un gobernante cuando su poder tambalea? En los vastos territorios del califato, donde el sol no encontraba frontera y las ciudades se alzaban como espejismos en el desierto, la respuesta fue casi siempre la misma: el castigo ejemplar. No bastaba con derrotar al enemigo, había que borrar su memoria.
La obediencia debía grabarse no en las leyes, sino en los cuerpos. En el año 685, el aire de Kufa estaba impregnado de miedo. Allí se había levantado Mukhtar al-Thaqafi, un hombre que osó desafiar al poder omeya, proclamando la justicia en nombre de la familia del profeta. Su rebelión encendió las esperanzas de los oprimidos, pero también la furia del trono. Durante 2 años, sus seguidores resistieron, soñando con un califato más justo. Sin embargo, la respuesta de Damasco fue fulminante. El eco de aquella matanza se extendió por todo el desierto. En cada rincón del imperio, las tribus comprendieron que el precio de la disidencia era la desaparición. Los cronistas musulmanes llamaron a estos castigos expresiones de justicia divina. Pero la justicia, en aquellos tiempos, tenía la forma del miedo. Décadas más tarde, el ciclo de sangre se repitió con una magnitud aún más siniestra. En el año 750, tras derrocar a los omeyas, los abasíes inauguraron su propio reinado de terror. Abu al-Abbas, el primer califa de la nueva dinastía, se ganó un sobrenombre que aún estremece los pergaminos: Al-Safá, el derramador de sangre. Para celebrar su victoria, invitó a los príncipes omeyas a un banquete de reconciliación en Damasco. La mesa estaba servida con dátiles, vino y promesas de paz. Los invitados confiados se sentaron bajo los arcos decorados con oro y marfil, pero cuando el festín alcanzó su punto más alto, el aire cambió. Los músicos callaron, las puertas se cerraron y los guardias irrumpieron con espadas desenvainadas. En cuestión de minutos, el salón se transformó en matadero. Los príncipes, sorprendidos, cayeron uno tras otro. Los cuerpos fueron arrastrados fuera del palacio y enterrados en fosas anónimas. Ninguno debía quedar para reclamar la herencia del poder. Aquel acto no fue una traición, sino una declaración. El nuevo califato había nacido sobre las cenizas del anterior. Los cronistas lo registraron como una purificación del linaje, pero en realidad fue una lección. El poder no se comparte, se perpetúa a través del miedo. El terror no se detuvo ahí. En el año 762, bajo el mismo gobierno abasí, la ciudad de Wasit se alzó contra el trono. Durante meses resistió el asedio. Los habitantes creían que el hambre sería su peor enemigo, pero no sabían que el verdadero castigo comenzaría con la rendición. Cuando finalmente las puertas de Wasit se abrieron, el comandante Isa ibn Musa entró no como conquistador, sino como verdugo. Los líderes tribales fueron ejecutados públicamente y sus cuerpos expuestos en las murallas. Los niños fueron obligados a mirar. La lección debía transmitirse a las generaciones futuras. El cronista que narró la masacre escribió sin temblor: así fue restaurado el orden. ¿Pero qué orden puede construirse sobre los huesos de los inocentes? Las palabras oficiales hablaban de justicia, pero las calles olían a miedo y a muerte. El califato había aprendido que la obediencia nacía del terror. Las ejecuciones se convirtieron en espectáculo. No se trataba solo de eliminar enemigos, sino de educar a los sobrevivientes. Las plazas se llenaban para ver morir al traidor, el mismo que la semana anterior compartía el pan con sus vecinos. Las cabezas cortadas colgaban de las puertas de las ciudades, anunciando la autoridad del califa mejor que cualquier decreto. Algunos escritores posteriores intentarían suavizar aquellas historias, presentándolas como leyendas exageradas por los enemigos del Islam. Sin embargo, los documentos contemporáneos son claros. Los cronistas árabes, europeos y persas coinciden en lo mismo. La represión fue real, sistemática y pública. Era la base sobre la cual descansaba el poder. Las rebeliones, una tras otra, fueron silenciadas. Y con cada una de ellas, el imperio se fortalecía y se oscurecía un poco más. Los califas gobernaban con la convicción de que la unidad justificaba la crueldad, que la fe necesitaba el sacrificio de los incrédulos, pero en realidad, lo que mantenía su trono no era la devoción, sino el temor.
Entre los siglos I y Ovoides, el castigo se institucionalizó. Las ejecuciones se convirtieron en ceremonias, los verdugos en figuras públicas, los cuerpos en lecciones. Los historiadores de Bagdad lo sabían bien. Un califa podía ser amado o temido, pero nunca ignorado. Así, bajo la bandera de la justicia divina, el califato se transformó en un imperio de sombras. Las palabras de la fe se mezclaron con el clamor de los condenados, y los rezos con el sonido del acero cayendo sobre el cuello de los vencidos. Al final, lo que comenzó como un intento de mantener el orden se convirtió en un ritual de poder. La sangre derramada en Kufa, Damasco y Wasit se secó con el tiempo, pero el eco de los gritos sobrevivió en las crónicas. Cada califa que ascendía sabía que su trono estaba hecho de arena y de miedo, y el miedo, más que la fe, fue el verdadero cimiento del imperio. Porque en el mundo de los califas, la rebelión no terminaba con la muerte del disidente, terminaba cuando su nombre era borrado de la historia. De todos los crímenes cometidos bajo el nombre del poder y la fe, tal vez el más silencioso y devastador fue el que se cometió contra la memoria, porque cuando se destruyen los cuerpos, la historia aún puede llorarlos, pero cuando se quema el conocimiento, el olvido se convierte en victoria. El año 642 marcó el inicio de una de las pérdidas más dolorosas de la humanidad, la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, aquel templo del saber, heredero de los griegos, los romanos y los egipcios. Había sobrevivido siglos de guerras y decadencias, pero no resistió al fanatismo del nuevo orden. Según los relatos posteriores de Abd al-Latif al-Baghdadi, el califa Umar ibn al-Khattab, al enterarse de la existencia de miles de manuscritos en Alejandría, pronunció una sentencia que heló la tinta de la historia. Si los libros contienen lo mismo que el Corán, son inútiles, y si dicen lo contrario, son herejía. Algunos historiadores modernos han discutido la veracidad de este relato, pero el hecho permanece. El espíritu de censura y represión intelectual se extendió como un veneno. Allí donde el pensamiento libre amenazaba la autoridad del califa, la respuesta fue el silencio forzado. Siglos después, el fuego regresaría, esta vez bajo los almohades, una dinastía nacida del fanatismo bereber que gobernó el norte de África y al-Ándalus entre los siglos XII y XIII. Sus líderes predicaban pureza y devoción, pero su manera de imponerla fue el terror. La filosofía griega fue declarada enemiga del alma. El pensamiento de Aristóteles, Plotino y Galeno prohibido por ir en contra de la revelación. Los libros se recogieron de las escuelas y se quemaron en plazas públicas. Entre las víctimas de aquella oscuridad se encontraba uno de los grandes pensadores del mundo islámico, Averroes, conocido en árabe como Ibn Rushd. Médico, jurista y filósofo nacido en Córdoba, había dedicado su vida a reconciliar la razón con la fe, a demostrar que Dios y la lógica no eran enemigos. Pero en 1195, el califa al-Mansur ordenó su exilio y la quema de sus obras. Averroes fue humillado públicamente. Sus libros arrojados al fuego ardieron como si el imperio entero quisiera borrar su nombre de la historia. No lo lograron. Sus ideas, salvadas por discípulos anónimos, cruzaron el Mediterráneo y llegarían siglos después a Europa, donde inspirarían a Tomás de Aquino y encenderían la chispa del Renacimiento. Pero en su tiempo, en Al-Ándalus, la luz del pensamiento libre fue apagada. Bagdad, la ciudad que un día había sido el corazón del conocimiento, también conocería la oscuridad. En el siglo XI, durante los conflictos sectarios entre sunitas y chiitas, las bibliotecas se convirtieron en campos de batalla. Escuelas enteras fueron destruidas, maestros asesinados, manuscritos convertidos en ceniza. El río Tigris, según los relatos de los cronistas, se tiñó de negro por la tinta de los libros arrojados a sus aguas. El fuego se extendió más allá de los pergaminos. Alcanzó las mentes. Quien pensaba diferente era sospechoso. Quien dudaba era infiel. El debate se reemplazó por el dogma, la curiosidad por la obediencia.
Y en esa obediencia, el espíritu de la ciencia murió lentamente. Resulta irónico que la misma civilización que preservó durante siglos los textos griegos los hiciera desaparecer cuando ya no sirvieron al poder, porque en los días de gloria del califato, los sabios traducían las obras de Platón y Ptolomeo al árabe, impulsando el avance de la medicina, la astronomía y la filosofía. Pero cuando esas ideas comenzaron a cuestionar la autoridad religiosa, se volvieron peligrosas. Los cronistas de los siglos posteriores guardaron silencio o justificaron los hechos. Decían que el conocimiento debía purificarse para proteger la fe. Pero la fe no necesita fuego para defenderse, solo miedo para dominar. En Córdoba, donde una vez brillaron las luces del saber, el recuerdo de Averroes se volvió tabú. En las madrazas, los maestros enseñaban lo que convenía al trono y lo que no, simplemente desaparecía. El espíritu crítico fue reemplazado por la repetición. El pensamiento libre fue condenado como orgullo. El narrador medieval, observando desde lejos, podría decir que los imperios no temen a las espadas, sino a las ideas, porque las ideas no sangran, pero sobreviven. Y para los tiranos, no hay enemigo más peligroso que la memoria. Cuando las llamas de la censura devoraron los últimos pergaminos, las ciudades parecieron más tranquilas, más obedientes. Los califas creyeron haber conquistado la mente humana. Pero la historia, paciente, aguardó su venganza. Los textos destruidos en Alejandría, Córdoba y Bagdad renacieron siglos después en las universidades de Europa, traducidos del árabe al latín, restaurando el legado que sus propios guardianes intentaron borrar. Y sin embargo, el precio fue alto. Detrás del brillo del califato se escondía un silencio impuesto. Miles de sabios desaparecieron, miles de obras se perdieron. El esplendor que admiramos hoy fue también un cementerio de pensamientos prohibidos. El fuego, símbolo de purificación para los califas, se convirtió en emblema de su miedo. Quemaron lo que no podían entender, destruyeron lo que no podían controlar. Pero el humo de esos libros ascendió al cielo y se mezcló con las estrellas, testigos eternas de la verdad que ninguna llama puede consumir. Los imperios mueren, los templos caen, las guerras se olvidan. Pero las ideas, como brasas ocultas bajo la ceniza, esperan el soplo del tiempo para volver a encenderse. Y así, entre los restos de las bibliotecas y las sombras de los sabios exiliados, el pasado nos deja una advertencia. Ningún poder que tema al conocimiento puede considerarse eterno. Al final de este largo viaje por los siglos de los califatos, queda una certeza amarga. Los imperios no se derrumban por la espada del enemigo, sino por el peso de sus propios silencios. La historia que comenzó entre los oasis del desierto y los palacios de mármol terminó dejando tras de sí un legado de contradicciones. Aquel mundo que predicaba la justicia divina, la hermandad y el saber, también edificó su grandeza sobre el miedo, la esclavitud y la censura. En las guerras Rida, el poder convirtió la fe en instrumento. En los mercados de Al-Ándalus, el cuerpo humano se transformó en moneda. En las plazas de Damasco y Kufa, la disidencia fue castigada con la muerte. Y en las bibliotecas de Alejandría y Córdoba, el pensamiento libre fue condenado al fuego. Cada acto, aunque separado por siglos, compartía una misma raíz, la obsesión por el control absoluto. El miedo fue la argamasa de aquel edificio colosal. Miedo a perder la fe, miedo a perder el poder, miedo a la duda. Y en nombre de ese miedo se justificó lo injustificable. Los califas gobernaron sobre un océano de silencio, creyendo que podían sofocar el pensamiento, borrar las voces, domesticar la historia. Pero el silencio, tarde o temprano, se convierte en eco. Hoy, siglos después, el eco de esas voces todavía resuena, no en las arenas del desierto ni en los mármoles de las mezquitas, sino en las preguntas que aún nos persiguen. ¿Cuánto vale una verdad que necesita de la violencia para imponerse?
¿Cuánto poder se gana cuando se destruye la libertad? La historia de los califatos es también la historia de la humanidad entera. Un ciclo donde la fe, el conocimiento y el poder se entrelazan en una lucha interminable. A veces, la luz de la civilización brilla más cuando ilumina las sombras de su pasado. Y así, mientras los restos de los imperios se hunden bajo la arena del tiempo, la lección permanece. Ninguna religión, ningún reino, ninguna ideología puede sobrevivir eternamente si se alimenta del miedo y del olvido, porque la historia no duerme. Espera silenciosa bajo nuestros pies. Y cada vez que un hombre impone su verdad sobre otro, las sombras del pasado despiertan, recordándonos que el poder sin compasión no construye fe, solo ruinas.